Em, pues primero por algún objeto. Ok. O sea, un cuerpo extraño. Sobre todo en niños, ¿no? Sobre todo en niños que puedan que puedan haber introducido algún tipo de objeto externo, extraño en la nariz. Ok, ¿qué más? Es un emo. Podría ser por Ahorita vas tú, Andrea. ¿Qué otras Pues posibles? también podría ser por un tumor, ¿no? Mm, ok, ¿cómo se clasificarían o cómo antes de irte por bueno, un tumor como tal, qué tipo es cómo clasificarías o dividirías los tumores en cavidad nasal? Puede ser por su histología. A ver, Los carcinomas escamosos que era tinizante y no que eran tinizante y el indiferenciado. ok, ahí ya te vas hacia el lado maligno, ¿no? Entonces acuérdense siempre que digan tumores, habrá que dividirlos primero, si son tumores benignos o son tumores malignos. ¿Sí? Si tienes toda la razón de los tumores benignos y o de los tumores malignos, habrá que determinar la, est- la estirpe, definir de qué estirpe son, ¿no? Ok. Y también obviamente es muy importante la epidemiología, ya comentabas, en chiquitos, pues si es que no se trata de una neoplasia, podrá ser algo así. Y ya en chiquitos es diferente, diferentes patologías pueden afectar a la cavidad nasal a diferencia de adultos. Andrea, ahora sí. también podría ser por una desviación del tabique nasal o inflamación de los cornetes. Ok, algo, bueno, algún problema. Ok, desviación en el tabique, incremento de tamaño de cornetes, ¿qué más? Rodrigo, ¿qué tal? ¿De lo de los tumores o lo de Lo que obstrucción? cualquiera de los dos. Ah, bueno, pues de obstrucción, pues hay un montón. A ver. Puede ser desde un proceso inflamatorio como la rinitis o ya en otras formas como la rinosinusitis. Ya es más que obstruya, es más la rinosinusitis crónica, ¿no? Y ya eso se clasifican con pólipos y sin pólipos. Entonces ahí podría entrar la de los pólipos. También los tumores, por ejemplo, el papiloma invertido también puede estar obstruyendo la cavidad nasal. Como bien dijo mi compañera, desviaciones del tabique y pues ya son casi todas. Pero dijiste que eran un montón, dijiste muy pocas. Ah, bueno, es que si nos vamos, por ejemplo, en tumores, pues ahí hay un montón. Por A ver. ejemplo, de acuerdo a la variedad histológica, pues hay epiteliales, como el papiloma invertido, también hay los neurales, que era el meningoencefalocele, esenquimatosos, me parece que era la esfangiofibroma juvenil, Pero el y meningoencefalocele no es un tumor, ¿o sí? el meningoencefalocele, Lo que comentaste, sí, no es tumor, ¿o sí? ¿Sí es pues según yo neoplásico? sí entra en tumores benignos. Creo que es un meningioma, probablemente. Los meningiomas nasales, sí, no nasales. Mm, Podría ser. ok, entonces lo checo, pero creo que sí era benigno, pero bueno. También la de displasia fibrosa o un hemangioma capilar. Esos como eran como los benignos que se presentaban con mayor frecuencia. También hay de los malignos, como el esthesioneuroblastoma, y son los que ahorita me acuerdo. Entonces no son tan montón. Sí son varios. Sí, hay una lista bastante larga de lesiones que pueden afectar justamente esta región, ¿no? Ok, entonces podrán manifestarse estos ya dijeron, obstrucción nasal, sí, obviamente tendrán que descartar lo más básico, ¿no? Un proceso inflamatorio.
de origen el que ustedes quieran, viral o bacteriano. Luego, ya al hacer la rinoscopía podrán ver algún tipo de lesión o no. Si ven lesiones, ya se van en orden, ¿no? En orden de benigno a maligno. Un pólipo inflamatorio podría ser, un pólipo antrocoanal podría ser. Hay varios tipos de lesiones benignas, igual mesenquimatosas, hay varias. Está el tumor fibroso solitario, el schwannoma, también está el glomangioperisitoma. Todos esos tumores pueden afectar cavidad nasal en distintas áreas y luego eh, está la otra parte de el originado en o sea, los estesioneuroblastomas. También hay neoplasias de origen melanocítico, es decir, melanomas centrofaciales. Hay neoplasias de origen o de estirpe hematolinfoide, que una es muy frecuente o es más frecuente en pacientes latinos hispanos, que justamente está muy relacionado con la infección por virus de Epstein-Barr, ¿no? Entonces, este tipo de lesión en cavidad nasal es el linfoma TNK, el linfoma extraganglionar TNK. Y si nos vamos un poquito más atrás, virus de Epstein-Barr también podrá producir alteraciones epiteliales o neoplasias epiteliales como carcinoma nasofaríngeo, ¿no? Entonces son ese tipo de lesiones los que podemos encontrar. A ver. A ver, Xochitl, ¿qué pensarías con esto? Son opciones que lo veas y otra opción es que le pidas una placa también, ¿no? Bueno, más que una placa, una tomografía o una resonancia. ¿Ya me escucho? Fuerte y claro. Ah, oye, pues creo que las fosas nasales pues no están permeables y puede ser no sé qué más, doctor. ¿Quién quieres que te ayude? Alejandra Yetsuba. Pues yo veo que el seno maxilar está como obstruido. Ujú, Pues de primera instancia yo pensaría que podría ser un pólipo. ujú. ¿Qué tipo de pólipos conoces ahí? ¿Tipo de pólipos? Ujú. No lo sé. Sí, lo Doctor, mandé. ¿podrían ser los pólipos inflamatorios nasales o los antrocoanales? ¿Qué diferencia hay entre esos? Oh. Ah, pues los inflamatorios nasales están eh, revestidos por epitelio respiratorio Ujú, y, por ejemplo, puede haber células calciformes ujú, y puede haber como engrosamiento en la membrana basal y, por ejemplo, eso se asocian mucho a procesos de hipersensibilidad y los otros, los antrocuanal, pues de esos creo que eran como, podría haber edema o infiltrado inflamatorio, puede haber como eosinófilos y pues a lo mejor la diferencia puede ser que hay más células estromales pleomorfas. ujú. Morfológicamente sí, ¿no? Hay más células estromales raras, atípicas. Y también puede atravesar o pasar los orificios, ¿no? Los orificios. Y esa es la diferencia entre el pólipo nasal inflamatorio, que luego se puede ver de diversas maneras. La mucosa muy elevada, edematosa, con formación de estas estructuras, pacientes con
procesos inflamatorios crónicos habitualmente. La presencia de eosinófilos no es o sea, no es una condición al 100% relacionada a un proceso de hipersensibilidad. Bueno, pero su presencia sí nos puede apoyar, tal vez, pero no significa, o sea, no significa que si hay eosinófilos es por un proceso alérgico. Y al fin y al cabo corresponde a una proliferación o elevación de la mucosa respiratoria, que es el epitelio respiratorio. Si ustedes ven, empieza a presentar hiperplasia, mucho edema en tejido conectivo que está por debajo del epitelio, subepitelial, que es lo blanquito, todo esto es edema y vasos sanguíneos congestivos. El antrocoanal es el que va a atravesar los orificios, los orificios de los senos paranasales. Esa es la gran diferencia. Y morfológicamente lo que ustedes me comentan. Son similares, ambos tienen un componentes similares. El antrocoanal, por el hecho de que va a presentar hasta cierto punto limitación en cuanto a crecimiento, limitación porque tienen que atravesar los orificios. Entonces ahí sí empieza a generar aumento en la proliferación de células estromales que luego sí pueden verse atípicas. Pueden o no tener eosinófilos. La mayor parte sí los tiene, pero no significa que al tener eosinófilos es un secundario a rinitis alérgica. Hay varios otros tipos de lesiones que pueden producirse o generar en la cavidad nasal, ¿no? Dentro de las inflamatorias está el escleroma respiratorio. El escleroma respiratorio que está producido por Klebsiella, rinoescleromatis. Muchas células, muchas células de tipo macrófagos, que son las células de Miculis, ¿no? Este de acá, ¿qué nos parecerá? Mm, Fernanda, ¿qué te parece? Ay, ya me pasé. Ya te di el diagnóstico. ¿Qué te parece, Fernanda? Fernanda. Y ¿Qué te parece? pues yo siento que podría ser por una bola de hongos. ¿Y qué es eso? O sea, ¿por qué no está producido? ¿Cuál es el riesgo? Pues podría ser por aspergilos. Podría ser o es. Pues yo, bueno, yo pensaría que sí es porque es la más frecuente y pues además por la ferritina, pues es lo que hace que brille también. O también podría ser por, no, no sé, creo que sí, por aspergillus. Ok. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de lesiones? O sea, si te llega, igual le haces un estudio de imagen y ves esta lesión. ¿Qué le dices a tu paciente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el riesgo que tiene este paciente? Fernando, Dana, Pues lo que podríamos hacer es ver si tiene alguna enfermedad subyacente a esta. ¿cuál? Pues podría ser porque esté inmunosuprimido o tenga algún antecedente de diabetes
o algo por el estilo. Ok. ¿Qué tratamiento darías al paciente? ¿O qué tratamiento sugerirías al paciente? Pues tendría que ser un tratamiento sistémico. Ujú. ¿Qué le darías? Rodrigo, ¿qué está? Espérate. Después de Rodrigo levanto. Rodrigo, a ver, No entendí si yo o él. el Sí, que yo levantó tampoco. la manito. Rodrigo, ¿qué está? Bueno, pues el tratamiento pues es controlar la enfermedad que pueda tener el paciente, ¿no? Porque en este sí es como una inmunosupresión para que pues se le pueda desarrollar toda esa bola de hongos. También el tratamiento es como quirúrgico y, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus lo que pues más preocupa es la mucormicosis. Y pues en esta parte pues parece que es como de tipo rinocerebral. Dependiendo qué tan avanzado esté la enfermedad, pues si todavía se le puede dar o no este tratamiento, porque de por sí si se trata a tiempo tiene como muy mal pronóstico la mucormicosis, pero si no se trata todavía a tiempo, pues es casi, o sea, es como muy probable que sí pueda tener un desenlace catastrófico, o sea, que sí pueda fallecer el paciente. Y sí, como puso ahí Samuel, el tratamiento sería la anfotericina B. Ok. Este. mm, mm, o sea, ¿cuál sería o sea, le administrarías anfotericina B? ¿Qué, qué efectos adversos tiene la anfotericina B? O sea, específicamente hablando de este tipo de enfermedad, de la bola fúngica. Gabriel, Perdón, es que se me está cortando un poco. ¿cuál era la pregunta, Rodrigo Quesada? Los efectos secundarios de la anfotericina B más enfocados en este padecimiento. ¿O tú qué harías, Gabriel, con este paciente? Es igual, bueno, pues como había dicho el compañero Rodrigo, pues el tratamiento sería con antifúngicos o en todo caso se puede llegar a hacer un procedimiento quirúrgico para quitar la masa fúngica. Ok, entonces, ¿cuál de los dos tomarías? Porque la fotericina B es bastante tóxica, no tiene bastantes efectos adversos. Este, mm, Como tal, ¿cuál es la definición de la bola fúngica? Ya me dijeron un conglomerado de hongos, lo más frecuente que es Aspergillus. Este, no necesariamente el paciente tiene que estar inmunocomprometido para poder desarrollar este tipo de enfermedad, más bien no. Habitualmente no son inmunocomprometidos, más bien son inmunocompetentes. Si les administras anfotericina es un tratamiento largo y bastante, en determinadas condiciones sí les deberías administrar, ¿no? O caspofungina o algún otro.
Pero, ¿mm? pero, pero si nos limitamos a la bola fúngica, si todos le da, o sea, levanta la mano quién no le daría antibióticos y haría otra cosa. ¿Quién no quedó? ¿Quién no le daría antimicóticos o le haría otra cosa? Sabdi, ¿qué le harías? Sí, pues creo que es por medio de drenaje del seno afectado y después pues podría como ser de manera pues quirúrgica. Ahora sí que sería mínimamente invasiva, ¿no? Y me parece que es por medio de endoscopio. Ok, 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 sí estoy de acuerdo. El tratamiento tendría que ser quirúrgico, ¿no? O sea, resecar esta lesión y aparte de resecar esta lesión, lo importante en este punto es poder ver, primero, si envían este tipo de lesión, se ve una bola compuesta por hongos, ¿no? La tinción de Brocott. En ángulo agudo se ramifican hifas septadas y si en el momento que hacen la resección habrá que ver si hay fragmentos de mucosa respiratoria, fragmentos óseos, y la idea es que estos hongos no invadan este tipo de tejidos, porque en el momento en que invaden, se convierte en una micosis invasiva, y ahí sí tendría que recibir tratamiento antimicótico sistémico, ahí sí. Pero si la bola fúngica se limita solamente, como dice su nombre, a formar una bola fúngica que no invade, entonces ahí el tratamiento tendría que ser retirar la bola y ya. Pero ahí lo importante en el microscopio es poder descartar que no tenga afección o invasión a las estructuras que están alrededor, ¿no? O sea, las estructuras sobre todo óseas, porque ahí sí es un gran problema. Y ahí entramos en el área, lo que me comentaba, ¿no? Ya otro tipo de hongos que afectan esta región. También este es el grupo de la cigomicosis, mucormicosis. ¿Cuál es la condición o en qué tipo de pacientes se presenta mucormicosis? Con cetoacidosis. ¿Eh? Con cetoacidosis. Pacientes con diabetes mellitus. En cetoacidosis. Ok. Pacientes con diabetes mellitus es más frecuente y ahí sí es, la mucormicosis tiene que ser un tratamiento agresivo. ¿Por qué tiene que ser un tratamiento agresivo? O sea, agresivo, un tratamiento, y aparte una urgencia, es una urgencia al fin y al cabo. Porque les causa necrosis. ¿Y por qué causa necrosis? Por isquemia. ¿Y por qué causa isquemia? Es lo mismo, ¿no? Isquemia que necrosis. Bueno, no es lo mismo. Causa Mm, isquemia y después necrosis. ajá. Pero, Pues, o sea, yo supongo que como al final del día es algo que está obstruyendo, está dando un daño endotelial y pues eso causa la isquemia y luego la necrosis. mm, y en general es un endotelial, ¿qué es lo que pasa? Pues aumenta el riesgo eh, de formar trombos. Sí. Entonces le gusta mucho al muco y a veces a Aspergillus meterse en los vasos sanguíneos. Si se mete en los vasos sanguíneos, va a generar obstrucción, lesión endotelial y formación de trombos. Y eso da lugar a necrosis, ¿no? Y una necrosis centrofacial hasta puede llegar hasta arriba, hasta el sistema nervioso, y sí, sí es letal. Entonces ahí sí el tratamiento tiene que ser bastante agresivo, ¿no? Ok. Otro tipo de lesiones centrales necrosantes centrofaciales, ¿se acuerdan cuáles más había? Un paciente que llega a su consultorio con una lesión necrótica centrofacial, ya dijimos, ¿no? Mucor, ok. Bola fúngica va a ser raro, o sea, más que todo se va a manifestar como rinitis, pero ¿qué otro tipo de lesiones necrosantes también podemos ver? Andrea. Pues puede ser también en las personas que consumen drogas, o sea, igual que hay una destrucción. Ok. ¿Qué más?
el carcinoma vasocelular, que empieza igual con la lesión justamente en la nariz. Podría ser, pero esa es una lesión en la piel, ¿no? Sí. Siempre están en alas, en alas nasales o en algún sitio cercano. Pues, si se avanza, sí puede ser muy destructiva. Luego, los que les dije hace un ratito, el melanoma, el linfoma TNK, esos son los que la granulomatosis con poliangiitis también, es el Wegener. Entonces son los que pueden generar lesiones centrofaciales y el diagnóstico debe ser rápido para poder realizar un tratamiento oportuno, ¿no? Otro tipo de lesiones, ya me dijeron, los papilomas sinonasales. Al fin y al cabo, aparte otro de los síntomas que va a decir el paciente, que va a referir el paciente, es la epistaxis, ¿no? Con la epistaxis habrá que pensar desde lo básico hasta lo complejo y dentro de lo complejo empiezan a generarse o pensar en los tumores. También se llama schneideriano, suele ser unilateral, puede ser exofítico o endofítico y ahí es el papiloma sinonasal invertido. Lo difícil del endofítico es que es como crece, como dice su nombre, de manera invertida, es muy difícil poder lograr una resección completa, entonces la recurrencia es alta. Estos pueden tener un riesgo de producir un neoplasia maligno, o sea, carcinoma sinonasal. Sí, en algunos sí se ha identificado una presencia de VPH. Entonces, el papiloma sinonasal, lesiones exoendofíticas o exoendofíticas que forman nidos que van creciendo hacia la parte profunda de la mucosa respiratoria, tejido conectivo subepitelial, mientras no tenga datos de malignidad o datos francos de invasión como tal, se considera un papiloma. Y papiloma, al fin y al cabo, a pesar de que el crecimiento invertido es comportamiento agresivo, pero por definición, si decimos papiloma, pues entra dentro de una lesión benigna, ¿no? Otro tipo de lesión, esta ya es mesenquimatosa. El angiofibroma nasal es mucho más común en hombres. Como es más común en hombres jóvenes que llegan a consultorio, un hombre joven con una lesión nasal y que sangra mucho, el epistaxis, entonces ahí sí uno pensaría como primera instancia un angiofibroma nasal. Estos suelen presentarte en hombres, entonces la inmuno también eh, confirma la positividad hacia los receptores de andrógenos. Puede o no estar asociado a poliposis adenomatosa familiar. Una localización más frecuente es la que está ahí señalada y obviamente el tratamiento es resecarlo. Habitualmente es de comportamiento benigno, sin embargo, al tener una relación o localización cercana al sistema nervioso central, todo este tipo de lesiones podría también afectarse o extenderse a este sitio. Esto es lo característico, ¿no? Presencia de vasos sanguíneos, algunos ramificados y células estromales tipo fibroblastos, elongadas, ovoides, con haces de colágeno. Paciente joven con sangrado, con epistaxis y una lesión con estas características, la primera opción, o el diagnóstico más bien dicho, el diagnóstico es angiofibroma nasal, y estas celulitas van a ser positivas a los receptores de andrógenos. Hay otro tipo de lesiones que también pueden presentarse en esta región que son similares, pero la epidemiología ayuda mucho porque esas lesiones no se presentan, no es habitual que que se presenten en hombres jóvenes con epistaxis. Una de ellas es el tumor fibroso solitario, otra de ellas es el glomangioperisitoma sinonasal. Estos dos van a tener muchos vasitos sanguíneos y por tanto van a presentar epistaxis. Y obviamente ya podemos irnos al área maligna de las lesiones mesenquimatosas y ya su contraparte maligna sería el angiosarcoma, ¿no?
Otro tipo de lesión ya un poquito más atrás, carcinoma en la zona nasofaríngea. De presentación es variable. La característica principal de este tipo de lesión es la asociación con virus de Epstein-Barr. Ese es un dato bastante importante en el sentido de que en ocasiones las lesiones de cabeza y cuello se pueden manifestar inicialmente como metástasis o con metástasis ganglionar cervical. En el momento en que se identifica una neoplasia de alto grado, poco diferenciada en cuello, que puede tener como características epidermoides, siempre hay que pensar o siempre hay que realizar estudios para la detección de virus de Epstein-Barr. El más sensible es por hibridación in situ, que es el EBER. Entonces, si detectamos EBER en las células neoplásicas, lo más seguro es que la neoplasia se localice en la región nasofaringe, corresponde a un carcinoma nasofaringe. En caso de que no tenga virus de Epstein-Barr y más bien tenga expresión de P16, si se acuerdan, la P16 es un marcador subrogado de infección de virus de VPH de alto riesgo. Entonces ahí tendremos que irnos un poquito más hacia la orofaringe, hacia las amígdalas. Y en ese sitio podría encontrarse la neoplasia. Y si ya es un carcinoma que no tiene positividad ni para P16 ni para Epstein-Barr, probablemente esté un poquito más adelante en los labios, pero ahí seguramente sí se llegaría a ver. Este crece o invade los tejidos adyacentes a metástasis ganglionar, el tratamiento radioquimio. La sobrevida no es buena, ¿no? A los 5 años 60%. Y y obviamente el diagnóstico se va a hacer por morfología, una lesión poco diferenciada. Si ustedes ven acá, no forman nada. Algunos pueden producir queratina, otros no, pero aquí no forman nada, son células grandes. Incluso el citoplasma no está separado uno de otra. Núcleos grandes, irregulares, con núcleos muy claros. Y si le hacemos EBER, hibridación in situ para virus de Epstein-Barr, beta positiva, entonces ya tenemos el diagnóstico. Obviamente, si tenemos virus de Epstein-Barr positivo, no en nasofaringe, si tenemos una lesión linfoide en cavidad nasal, puede ser hasta un poquito más atrás. Una de las posibilidades diagnósticas también sería el linfoma TNK, linfoma sinonasal, linfoma TNK extraganglionar, asociado a virus de Epstein-Barr. Entonces, en ese caso, ¿cómo podrían hacer la diferencia entre un carcinoma nasofaríngeo de un linfoma TNK? A ver, ¿quién no dijo nada? Isabel. ¿Me escucha, doctor? Isabel. Isabel. ¿O tienes problemas con tu... Ujú, 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 ujú. Y el carcinoma nasofaríngeo, igual para Isabel. Y el carcinoma nasofaríngeo, así que sería positivo. Isabela. Isabel. 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 No me contesta Isabel. Natalia.
Ya nos puso Isabel que a qué serían positivas las células de linfoma y a qué serían positivas las células de carcinoma, aparte del virus de Epstein-Barr. Natalia. De Estefanía. Jennifer. También por inmunistoquímica puede ser positivo a proteínas como LMP1. Ajá. El LMP1 es un igual, sí, es por inmunohistoquímica, la proteína latente membrana que es positiva en los casos de infección por virus de Epstein-Barr. Pero, el otro, más bien dicho, el de el carcinoma nasofaríngeo, ¿cómo podrías diferenciarlo ¿de qué? El carcinoma nasofaríngeo de el linfoma aparte de la presencia de virus de Epstein-Barr. Está fácil la pregunta. ¿Con qué tienen los carcinomas en el citoplasma? ¿Qué tienen las células epiteliales en el citoplasma? ¿Queratinas? Entonces, si le pides una queratina y es positiva, va a hacer TEMAR, hace el diagnóstico, ¿no? De carcinoma nasofaríngeo. Pero si está negativa, sí, e incluso, bueno, a estos linfomas les hace ser marcadores de linfocitos T, como dijo Isabel, más marcadores de células NK, C56, C16, más virus de Epstein-Barr, ahí está el diagnóstico, ¿no? Porque estas lesiones también son muy necrosantes. Doctor, incluso si son no queratinizantes, ¿también es positivo para citoqueratinas? Sí, igual, porque al fin y al cabo son carcinomas. Ujú. La Ok. citoqueratina se encuentra en el citoplasma de las células epiteliales, entonces sí, su presencia nos determina diferenciación epitelial, ¿no? Ahora sí, otros linfomas, bueno, Mario no Hodgkin, ya dijimos el TNK, que habitualmente rodea los vasos sanguíneos y produce también lesión vascular y se puede manifestar como una lesión centrofacial necrosante. Hay otro tipo de linfomas, también cualquier tipo de linfoma ve habitualmente el difuso de células grandes o el linfoma T periférico NOS también puede presentarse en este sitio. O sea, ahora sí, como dijo Rodrigo Quesada, son un montón, ¿no? de lesiones que se presentan en la nariz, solamente en la nariz. Estos son los ejemplos, ¿no? De las lesiones necrosantes centrofaciales, que luego, este es un ejemplo de qué, de melanoma, que puede afectar en este sitio. Entonces, ¿cómo confirmarían el diagnóstico de melanoma? Yeri. No sé. Yeri. Igual con Epstein-Barr y células NK. ¿De melanoma? De melanoma. Estefanía, última oportunidad. ¿Qué marcadores de melanocitos hay? Lo que sí se llama melanosomas.
Cassandra. Podría ser con inmunistoquímica, no sé, Q67 o Vimentina CD117. Ok. Q67, ¿para qué te sirve? Perdón, ¿cuál? El Q67, ¿para qué te sirve? Ah, pues es de proliferación, para ver la proliferación del tumor, pero creo que no es solamente para melanoma. Ujú, no es de estirpe, ¿no? Mm, ¿Qué es P53? ¿Qué es la P53? Pero es un marcador de diferenciación celular. No, ¿verdad? Entonces, podría estar alterado la P53, pero no nos va a decir que es melanoma, ¿no? A ver, este, la vimentina sí puede ser positiva en melanoma, pero la vimentina es positiva en un montón de cosas. Las mesenquimatosas, sí, desde lesiones mesenquimatosas, incluso los macrófagos son positivos, algunos linfocitos podrían llegar a ser positivos, o sea, es medio de estirpe, sí. Rodrigo Pérez, ya te la sabes. Le iba a decir que podría ser el HMB45, los que son epidermoides, por ejemplo. Epitelio, perdón. Otra vez. O podría ser un marcador del HMB, sí, el HMB45, Ujú. ¿Y si es positivo, qué te dice? que es un melanoma epitelioide. No necesariamente epitelioide, déjalo en melanoma, ¿no? Ok. De diferenciación, ahora sí, ese sí es de estirpe, sí es de diferenciación melanocítica. HMB45, hay varios. Melan A, proteína S100, SOX10, MIT, tirosinasa. O sea, todos esos, si vemos una lesión poco diferenciada, esos pueden ser positivas en dicha lesión y ya nos habla de estirpe, ¿no? Nos dice, sí, es un melanoma. Y todos los melanomas son malignos, ¿no? Entonces, en vez de decir en inglés es melanoma maligno, pero en español, pues es redundante decir maligno, ¿no? Porque no hay melanomas benignos. Ok. Mm, Luego, si vamos hacia cavidad oral, el principal tumor o la principal neoplasia maligna en cavidad oral va a ser el carcinoma epidermoide, tiene varios factores de riesgo, dependiendo también su localización. El, el consumo de tabaco, alcohol, sífilis, procesos inflamatorios crónicos en cavidad oral es un factor de riesgo. La infección por virus de VPH, sobre todo, es un factor de riesgo en localizaciones como amígdalas, base de la lengua y la orofaringe. Por eso les comentaba que metástasis, si es positivo a Epstein-Barr, probablemente nasofaringeo, si es positivo a P16, seguramente estará en amígdalas, base de la lengua o en orofaringe. Estos son los sitios habituales, ¿no? Los sitios más frecuentes de carcinoma epidermoide. Obviamente las zonas expuestas a la luz ultravioleta, rayos ultravioleta serían los sitios más frecuentes. Sin embargo, puede afectar cualquier parte de la cavidad oral. Aquí que no hay dientes, ¿verdad? Uno de los acercamientos o primer acercamiento de la lesión va a ser aumento de tamaño, aumento de volumen en la región. En caso de que sea en la mucosa como tal, la mucosa oral. Presencia en el caso de la lengua, por ejemplo, puede ser con leucoplaquia. La leucoplaquia
podría manifestar una lesión preneoplásica, como son las displasias. La displasia puede dar lugar a neoplasia maligna, ¿no? A neoplasia, o sea, carcinoma in situ y después de carcinoma in situ, carcinoma invasor. Ok. Podemos, en este caso, este es un ejemplo de una mandibulectomía donde presenta en la superficie, aquí se ven los dientes, ¿no? Habitualmente las mandibulectomías van a ser realizadas por una neoplasia maligna originada en la mucosa oral, habitualmente epidermoide. A medida que va invadiendo de manera profunda, puede llegar a invadir el hueso. Eso le cambia de estadio clínico de estadio patológico y de estadio clínico. Entonces va a ser necesaria la realización de este tipo de lesión. Cuando son lesiones pequeñas, les realiza mandibulectomía parcial, pero esta es mandibulectomía total, ¿no? Secundaria, carcinoma epidermoide. Aparte, también pueden existir o se pueden presentar debajo del epitelio mucoso hay muchas glándulas mucosecretoras o glándulas salivales menores. Entonces, dentro de las neoplasias que también se pueden originar, aparte del epidermoide, que es el más frecuente, están los originados en las glándulas salivales, los aquí señalados, ¿no? El adenoma pleomorfo, tumor de Warthin, oncocitoma u otros tipos de lesiones ya malignas, que está el mucoepidermoide, el adenocarcinoma, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se brincó, no sé por qué. Pero de todas maneras, en cavidad oral sí se pueden originar lesiones de glándulas salivales menores. La más frecuente va a ser el carcinoma adenoideo quístico, localizado en glándulas salivales menores. Ahora, hay varios tipos de lesiones que pueden afectar a las glándulas salivales. Igual puede ser lesiones, como en todo. Lesiones benignas, lesiones malignas. De las benignas están las lesiones inflamatorias, las lesiones no inflamatorias. De las lesiones inflamatorias se encuentra la cialoadenitis. De la cialoadenitis pueden ser agudas, secundarios a cualquier cuadro de obstrucción de los conductos secretores y proliferación, una respuesta inflamatoria y proliferación bacteriana. Podrá ser producido por bacterias, podrá ser producido por virus también. Hay unas formas de cialoadenitis crónica que se va a manifestar a manera de tumor, sobre todo en las glándulas submaxilares. Estas lesiones van a estar compuestas por tejido fibroso denso con infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico. Y este infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico va a tener mayor cantidad de IgG4. Entonces, acá también se originan lesiones relacionadas a IgG4 y se llama cialoadenitis crónica esclerosante o tumor de Kuttner. Luego también pueden haber litos en estos sitios, la cialolitiasis. Cialolitiasis se manifiesta con dolor en la región y aumento de volumen en la glándula por la inflamación que produce los litos. El tratamiento obviamente tendría que ser permeabilizar el conducto y poder resecar el lito o el fragmento de glándula que está siendo afectada por el lito. Y ya luego ya entramos en el área de neoplasias. Dentro de las neoplasias, las más frecuentes en glándula salival van a ser las neoplasias benignas, y de las benignas, el más común es el adenoma pleomorfo. El adenoma pleomorfo, también denominado tumor mixto benigno. El tumor mixto benigno son los pacientes clásicamente que empiezan a tener aumento de volumen en el ángulo de la mandíbula. Empiezan a tener aumento de volumen, aumento de volumen, aumento de volumen. Pueden ser lesiones muy pequeñas, lesiones múltiples hasta en el 30% de los casos. Y este tipo de tumores también pueden presentar o pueden dar lugar o transformarse, entre comillas, a neoplasias malignas. Y ese es el nombre que reciben o más bien dicho, se denominan como carcinoma de tipo hexadenoma pleomorfo. Entonces, este tipo de tumor se llama así porque va a estar compuesto por dos elementos. Uno epitelial, que son los conductos, y dos, un componente mesenquimatoso, que puede ser
tejido similar a cartílago, tejido condroide, condromixoide con células mioepiteliales. Esa es la característica del adenoma-pleomorfo. Pleomorfo porque puede tener diversa cantidad de cada uno de estos elementos. Puede ser puro epitelial, puede ser con mayor cantidad de células mioepiteliales, o puede ser predominantemente mesenquimatoso. Entonces, dentro de las alteraciones moleculares, una de las más frecuentes es el reordenamiento de placa. La recurrencia debido a la localización y su relación anatómica con la rama del nervio facial depende mucho de su localización. Habitualmente es en el lóbulo superficial y la cirugía es compleja porque se debe preservar, obviamente, la función del nervio facial. Puede recurrir, sí. Si hay recurrencia, hay otra entidad que se conoce como, o sea que en el momento de la recurrencia el cirujano hace la resección y dentro de la manipulación entran las celulitas, entran a los vasos sanguíneos y se dirigen a través de los vasos sanguíneos a la circulación sistémica y se pueden depositar, por ejemplo, en pulmón. Entonces, en realidad, este es un depósito de un tumor tipo hexadenoma pleomorfo. Algunos libros lo consideran como una metástasis, pero es una metástasis de una lesión benigna. Y otros consideran al verdadero componente o la verdadera neoplasia maligna relacionada al adenoma pleomorfo al carcinosarcoma, es decir, que el componente epitelial de un adenoma pleomorfo sea maligno y el componente estromal también. Estos son los ejemplos. Son lesiones nodulares, pueden ser múltiples, insisto. Si ven, son sólidas, habitualmente sólidas y tienen aspecto de cartílago, que va a estar compuesto por células, estas de acá que parecen células plasmáticas son miepiteliales, un componente estromal condromixoide, algunas células epiteliales que forman conducto. Entonces, este es el más frecuente. Su abordaje, primero obviamente clínico, luego por estudios de imagen para ver qué tanto está afectando, o si es única o si es múltiple. Luego, para poder, antes de la cirugía y determinar la conducta más apropiada, se puede hacer una biopsia por aspiración guiada por ultrasonido o no, una BAF. Y en la BAF, si se identifica el componente mesenquimatoso y epitelial y mioepitelial, se puede llegar al diagnóstico de manera precisa. Pero ante alguna variante de que tenga más epitelio, más elementos mesenquimatosos, ya se complica un poquito el diagnóstico, ¿no? Pero habitualmente se puede hacer una BAF. Si va a cambiar la conducta, se puede realizar una biopsia Trucut y de esa manera se hace el diagnóstico y se planifica la cirugía. Otro tipo de tumor es el tumor de Warthin. El tumor de Warthin también se llamaba como cistadenoma papilar linfomatoso. Este nombre describe, sobre todo es muy descriptivo en cuanto a los elementos que va a tener este tipo de neoplasia. Al fin y al cabo va a ser quística, cistadenoma, va a formar estructuras de aspecto papilar con mucho estromal linfoide. Este se localiza en la parótida, quinta, sexta década de la vida, en 10% multifocal, 10% bilateral, y es común que te digan, es un paciente de 60 años, fumador que tiene aumento de volumen en la parótida y parece que tiene componente quístico, uno piensa en tumor de Warthin. El aspecto papilar lo da justamente el elemento, los componentes o el elemento linfoide. Si ustedes ven, aquí son centros germinales secundarios. Mucho estroma linfoide, el epitelio de revestimiento es muy rosa, es decir, tiene cambios oncocíticos, tiene un componente quístico. Este es muy raro, solamente hay informes de caso de que pueda tener transformación maligna. Si toman una biopsia y vemos epitelio oncocítico, que significa que tiene muchas mitocondrias y se ve rosa, en un estroma linfoide, el diagnóstico sería de tumor de Warthin. También en las glándulas salivales hay otro tipo de lesiones, o sea, si nos dicen una lesión quística hablando de tumor de Warthin, pero
Si tenemos el antecedente y si nos refieren que el antecedente del paciente es de VIH, ahí sí tenemos que pensar em, en otro tipo de lesión benigna, que es el quiste linfoepitelial de la glándula parótida. El quiste linfoepitelial de glándula parótida suele asociarse a pacientes con inmunosupresión con infección por virus de VIH. Y estos van a tener, como lo dice su nombre, un revestimiento epitelial, tal vez no con cambios oncocíticos, y el resto de la pared va a tener proliferación linfoide benigna, o sea, formación de folículos secundarios más su zona T habitual. Son lesiones benignas, pero si se llega a ese diagnóstico hay que descartar en el paciente que tenga VIH. Otro tipo de lesión ya maligna es el carcinoma adenoideo quístico, habitualmente en glándulas salivales menores. Puede presentarse en glándulas salivales mayores, pero lo más frecuente es que sea en las menores. Una característica clásica es que le gusta mucho irse a los nervios. Tiene invasión perineural y en el sitio, como hay tantos nervios, hay hay un riesgo elevado de recurrencia. A veces pueden dar metástasis estos sitios, incluso a pulmón. Y cuando te tiene metástasis en pulmón, en mama es raro, pero en pulmón y en mama pueden haber tumores similares o semejantes a, en tiroides también, tumores similares o semejantes a glándula salival o tumores de tipo glándula salival. O sea, este mismo tumor puede presentarse de manera primaria en pulmones, en glándula mamaria, en tiroides. Y lo habitual sería que se presente aquí, ¿no? En glándula salival y glándula salival menor. Adenoideo quístico, ¿por qué? Porque forma estructuras similares a glándulas, forma estructuras quísticas similares a glándulas. El revestimiento son células netamente basaloides. ¿Qué significa que sean basaloides? Que tienen poco citoplasma y son células muy similares a todos los epitelios que están en la parte o adyacentes a la membrana basal, muy basales, o sea, basaloides. Y tienen estructuras o material similar a membrana basal en la luz. En vez de material mucinos, tiene este material tipo membrana basal. Y la característica, viendo esto más que invada los nervios, pues como que adenoideo quístico y el pronóstico no es muy bueno. Otro tipo frecuente es el carcinoma mucoepidermoide, o el más frecuente en glándula salival mayor, que tiene tres tipos de células. Uno, el componente muco, es decir, células productoras de moco, el componente epidermoide, células que pueden producir queratina, y células intermedias. 15% de los tumores de glándula salival, habitualmente en la parótida, tiene esta translocación y, y tiene estos componentes. Un componente escamoso, epidermoide, un componente secretor, celulitas que empiezan a secretar. Y entre ambos, o sea, que tengan características similares de ambos, son las células intermedias. Otra vez, estas células son las clásicas secretoras, células con un citoplasma amplio y espumoso. A medida que produce más queratina es de menor grado, menos queratina, peor grado. Y cuando tiene menos queratina es muy difícil clasificarlo porque hay que encontrar células mucosecretoras. Entonces, ahora hay un grupo también cuando en el momento en que nos enfrentamos a una neoplasia maligna que no cumple criterios de ninguno de los tipos histológicos conocidos, pero sí forma estructuras glandulares, se denomina como adenocarcinoma de tipo NOS y es el segundo en frecuencia en cuanto a malignidad. Esto creo que ya les había mostrado. Mujer de 76 años con aumento de volumen en la hemicara izquierda. De tiempo especificado, se realizaron estudios de imagen que informaron una lesión que ocupa el seno maxilar izquierdo. Le realizaron maxilectomía. Aparte de maxilectomía, le resecaron parte de la órbita y pues el ojo, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una cirugía bastante agresiva. A menos que el tipo de tumor
no responda, se sepa que no tiene buena respuesta a quimioterapia o radioterapia previa a la cirugía, lo mejor es primero darle ese tipo de tratamiento para reducir el volumen celular y, y ya de ahí poder hacer la resección tal vez no tan radical. En este caso, y en la parte de la maxila, si ustedes ven, es una lesión que está invadiendo, bueno, una lesión que ocupa el seno, e invade también las estructuras óseas e invadía también la órbita. Y morfológicamente no hemos visto mama, pero esta lesión se parece a conductos que tienen en la parte central necrosis, o sea, conductos con comedonecrosis. Esto es característico de esta lesión. Entonces, otra vez, la neoplasia obviamente maligna, forma estructuras glandulares, podría ser, sí, con presencia de necrosis, una lesión con necrosis de tipo comedo, que en la parte central tiene la necrosis. Este, y en este caso, el diagnóstico es de adenocarcinoma de los conductos mayores de las glándulas salivales. Y otro tipo, y el otro punto que también vamos a hablar hoy es el carcinoma laríngeo. El carcinoma laríngeo, antes de hablar de carcinoma laríngeo, hay varias lesiones en laringe, otra vez lo mismo, ¿no? En todas las áreas, pues benignas, inflamatorias, ¿no? Cualquier tipo de laringitis, ok. Por varios tipos de bacterias, de virus. Hongos serían menos frecuentes, pero pues, también podría haber, ¿no? Luego hay otro tipo de lesiones que pueden igual afectar el funcionamiento normal de las cuerdas vocales. Los frecuentes son los nódulos los pólipos laríngeos o nódulos de cantante, que al fin y al cabo forman estructuras nodulares en las cuerdas vocales que van a generar alteración en el tono de voz. Pueden tener igual lesiones benignas, un papiloma, o ya, hablando de lesiones malignas, los carcinomas epidermoides. El carcinoma laríngeo es mucho más frecuente en hombres, factores de riesgo los hay señalados, fumadores y alcohol. Pueden también asociarse a la presencia de PPH. Se va a dividir de acuerdo a la localización. Glótico, supraglótico, transglótico e infraglótico. Cuando llega una pieza quirúrgica cada vez o sea, cada vez obviamente la medicina intenta generar menos mutilación en los pacientes y se intenta ser más conservador. Pero si la lesión es, si desde ya se sabe que no puede recibir una terapia conservadora, los procedimientos son ya radicales, ¿no? Como la laringectomía radical. La laringectomía radical es compleja en el sentido de que tiene muchas zonas a través de las cuales los tumores pueden extenderse a los tejidos que rodean a la laringe. Ajá, pueden localizarse, pueden afectar la parte superior, pueden afectar la parte inferior y los tejidos blandos que lo rodean. Entonces, dependiendo la localización de la lesión, se van a clasificar en lo que les decía, ¿no? Las lesiones supraglóticas, las lesiones glóticas, las lesiones infraglóticas y las lesiones que afectan ambas por encima y por abajo de las cuerdas vocales, que van a ser la transglótica. Digo, estos son procesos, o más bien dicho, procedimientos laringectomía radicales, ¿no? Donde se identifica aquí la lesión, una lesión parece exofítica, una lesión bastante grande, originada por encima, ¿no?, de la glotis. Este tipo de lesiones se pueden originar si se detectan en etapas tempranas, pueden hacer la resección endoscópica o por laringoscopía de esta lesión más eh,
fulguración del sitio. Puede tener buenos resultados, puede ser que no tenga recurrencia de este tipo de lesiones. E igual que en cavidad oral, las áreas adyacentes podrían presentar lesiones precursoras, o sea, displasia sobre todo. De todos estos tipos, espérate, luego están de todos estos tipos, probablemente de acuerdo a la localización, los de peor pronóstico sean los transcleróticos. ¿Por qué? Porque son extensos y aparte de ser extensos, tienen más frecuencia de dar metástasis a ganglios linfáticos cervicales. Los infraglóticos podría ser que tengan extensión hacia la parte del cartílago cricoides, que es menos frecuente. O sea, los de peor pronóstico son los transglóticos, y los transglóticos tienen más riesgo de metástasis. Aquí, por ejemplo, aquí se encuentra el margen quirúrgico. Aquí y en la parte lateral, los tejidos blandos también representan los márgenes quirúrgicos. No solamente en la laringe se pueden originar lesiones neoplásicas epiteliales, lo más frecuente es el carcinoma epidermoide, eso no cabe duda. Si hablamos de tumores en laringe, el más frecuente es el epidermoide. Sin embargo, por debajo del epitelio también hay muchas estructuras a través de las cuales se pueden originar neoplasias, ¿no? Sobre todo mesenquimatosas. Entonces, entonces al corte, ya igual dependiendo la cantidad de creatina y de pleomorfismo, podríamos clasificarlo, dividirlo en grados, si es bien diferenciado que se parece mucho a la piel o tiene bastante producción de queratina, moderadamente diferenciado, producción moderada y poco diferenciado que casi no va a tener queratina. Los poco diferenciados en cualquier sitio van a tener peor pronóstico, ¿no? Y lo característico, igual que en el pulmón, que decíamos, la diferenciación consiste en formación de queratina con perlas córneas y también se van distribuyendo alrededor y la formación de los desmosomas, los espacios, o más bien dicho, los puentes entre celulita y celulita, de que hay mitosis. Los transoperatorios de laringe son bastante complicados porque luego pueden mandar una biopsia que esté al lado del tumor y veamos zonas de in situ o displasia grave, eh, pero en este caso, cuando nos quedamos cortos en cuanto a displasia grave, el cirujano lo que puede hacer o el otorrino lo que puede hacer es quemar el sitio. Quemar el sitio y en teoría tiene muy buena respuesta cuando se quema el sitio. Pero si la lesión ya es infiltrante, invasora y es invasora y extensa, tendrían que valorar muy bien si le dan primero quimioterapia neoadyuvante o hacen la laringectomía. Dentro de los diferenciales, luego por cualquier tipo de proceso inflamatorio, se pueden generar lengüetas del epitelio. Y estas lengüetas se denomina hiperplasia pseudoepiteliomatosa. O sea, el principal diferencial es que el epitelio haya tenido algún daño previo, se esté regenerando, reparando y tenga este aspecto de neoplasia. Más común de los sitios de metástasis, representan los ganglios regionales y puede extenderse obviamente a todas las estructuras que se encuentren alrededor. ¿No? Hay subtipos, más que variantes hay subtipos histológicos. Por ejemplo, el carcinoma verrugoso, se va a manifestar, va a aparecer macroscópicamente, puede ser que parezca un papiloma, tal vez mucho más complejo, pero en la parte profunda las células neoplásicas van a tener la característica de que invaden. Este es el principal criterio, que invadan a pesar de que tengan aspecto de un papiloma. Todo tipo de carcinoma neuroendocrino en cualquier sitio van a tener un pronóstico malo, porque son los que tienen diferenciación neuroendocrina, proliferan mucho, tienen necrosis y metástasis tempranas. Estos son de mal pronóstico. Mm, ok. En teoría terminamos en octubre, ¿no? Todo el temario deberíamos terminar en octubre. Mm, Nos faltan varios temas.
Les debo un examen. Bueno, no falta tanto. Ok. No sé si tengan alguna pregunta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Según yo, tenemos 8 clases pendientes. Vamos a 27. Ajá. Sí, tenemos 8 clases pendientes. Esperemos, yo creo que sí acabamos. Ojalá. En la próxima clase, déjenme ver si empezamos con neuro, déjenme preguntar, porque la doctora que les da neuro, tengo que poner de acuerdo con la doctora que les da neuro. A ver si se puede limitar a 2 clases. Y luego nos vamos hacia hematopoyético. Después nos falta femenino, mama, riñón, aparato locomotor y acabamos. Su trabajo me lo deben entregar el 11 de octubre. Qué rápido, el 11 de octubre. Ok, bueno. Si no tienen preguntas, dudas o aclaraciones, yo creo que nos esperamos esta semana a... Mañana es lo de ictus. Sí, ¿no? Mañana y el jueves, ¿no? ¿Sí les dijeron? Sí. Sí. A ver, díganme lo que hay que saber. ¿Qué tienen que saber de código ictus? Platíquenme, no sean envidiosos. Ay, es que justo hoy nos comentaron, doctora. Entonces, pues no sé, pero creo que no nos ha dado tiempo como de estudiar todavía esa parte. Oh, y si les preguntan, ¿qué les van a decir a los señores inspectores? Ah, hoy en la noche sale eso, doctor. Ah, bueno, Ahorita lo estudiamos. ok. Y me avisan para yo también. Son las metas internacionales de seguridad, los derechos del paciente y Les el, pasamos el y, PDF. ok, y el dale, ¿no? Está bien, está bueno. Pues descanse, que les vaya muy bien. Gracias, Doc. Buenas Gracias, noches. doctora. Gracias, Hasta doctor. luego. Buenas noches. Gracias, Gracias. doctor. Buenas noches. Buenas noches, Doc.